bienvenidos a la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, al seminario Las Rutas Actuales de la Investigación, cuyo facilitador es el doctor Roberto Hernández Sampieri, de México. En la mesa principal saludamos al doctor Roberto Hernández Sampieri, al doctor José Alberto Nieto Rojas, rector de UMECIT, a la doctora Claudia Marcela Rueda Osa, vicerrectora general de UMECIT, a la doctora María Piedad Nieto, vicerrectora administrativa de UMECIT, a la doctora Magdi de las Salas, directora de investigación, al doctor Eduardo Atencio, vicerrector académico de UMECIT. Nos acompañan en el auditorio representantes del Ministerio de Educación, representantes del Consejo Nacional de Acreditación Universitaria de Panamá, CONIAUPA, rectores y vicerrectores de las distintas universidades de Panamá, investigadores de Lidia, docentes, estudiantes, y muy especialmente saludamos a 20 estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la UMECIT que se trasladaron desde la hermana República de Colombia a este evento. La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, a través de la Dirección de Investigación, tiene el honor de recibir al reconocido experto en el área de la investigación y autor de varios textos, entre ellos el famoso bestseller Metodología de la Investigación, doctor Roberto Hernández Sampieri. Como facilitador del seminario Las Rutas Actuales de la Investigación. Este seminario evidencia el interés y compromiso institucional por la formación de una cultura investigativa en docentes y estudiantes, el desarrollo de investigaciones pertinentes con las necesidades nacionales e internacionales y el fortalecimiento de la gestión en la investigación. En esta oportunidad, también abrimos las puertas de nuestra casa de estudios para ofrecer esta valiosa oportunidad de enriquecer los conocimientos y compartir saberes a diversos organismos e instituciones educativas del país interesados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Panamá. El seminario Las Rutas Actuales de la Investigación tiene como objetivo hacer un recorrido exhaustivo por los enfoques de investigación, sus etapas, los alcances, la aplicabilidad y las nuevas rutas que, según el autor, son posibles en el abordaje de problemáticas del contexto, con criterios de rigurosidad y sistematicidad científica. Para dar apertura a ese seminario, el doctor José Alberto Nieto Rojas, rector de UMECIT, va a dirigir sus palabras. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Doctora Claudia Marcela Rueda, vicerrectora general. Doctora María Piedad Nieto, vicerrectora administrativa. Doctor Eduardo Atencio, vicerrector académico. Doctora Magdi de las Salas, directora de investigación. Y doctor Roberto Hernández Sampieri, maestro de maestros. Le damos la bienvenida y le agradecemos el haber aceptado la invitación de esta casa de estudios para compartir experiencias de una vida de trabajo. Es un privilegio para la universidad tener hoy un personaje, un docente, un maestro, un académico, con más de 12 libros escritos y un bestseller. Yo ayer pensaba, yo creo que más de 4 o 5 millones de profesionales a nivel de maestría y de doctorado han estudiado a Sampieri. En Latinoamérica muchos hemos estudiado a Sampieri, pero pocos hemos tenido la oportunidad de poder estar cerca de él y poder tener una convivencia académica. Este privilegio pues los tenemos todos los que estamos hoy presentes, por eso les deseo que ustedes aprovechen al máximo esta gran oportunidad. En el caso de UMECIT, nos sentimos muy complacidos
es una institución pequeña que la investigación es parte fundamental de nuestro modelo académico y todos los días venimos trabajando para fortalecerla. Lo que buscamos es ir despertando ese interés y creando una cultura dentro de nuestros estudiantes, dentro de nuestros profesores y dentro de nuestra comunidad académica. Pero no es solamente el caso de UMESIT. Aquí vemos el caso de las universidades de la Asociación Académica que realmente ven la investigación una fuente de progreso y de desarrollo. Así que los invito a que aprovechemos estos 2 días la experiencia de poder compartir elementos de investigación con un verdadero experto, con un maestro que tiene una visión internacional porque ha tenido el privilegio de poder dar sus seminarios en todos los países de Latinoamérica, donde tiene un libro que tiene ya 6 ediciones y tiene ediciones especiales para Colombia, para Perú, en México. Entonces, aprovechémoslo al máximo. Doctor Sampieri, nuestra gratitud. Esperamos que esta es la primera vez que usted visita UMESIT, pero queremos tenerlo muchas veces en otras oportunidades y que usted sea una guía para la visión que tenemos en la investigación. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este evento. A continuación, la doctora Magdi de las Salas va a hacer la presentación del doctor Hernández Sampieri. Buenos días. El doctor Roberto Hernández Sampieri es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Administración, con diplomado en Consultoría y doctorado en Administración. Fue distinguido con la maestría honoris causa por la Universidad de Pitágoras de México en 2009. Posteriormente ha recibido varios doctorados honoris causa por parte de prestigiadas universidades de Perú y Chile, como la Universidad César Vallejo, la Universidad de los Andes, la Universidad Andina de Cusco y la Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente se encuentra en proceso de lograr tal distinción por la Universidad de Carabobo en Venezuela. Es coautor de diversos libros, entre los que destacan Metodología de la Investigación, con 6 ediciones, libro por el cual recibió en varias ocasiones el reconocimiento de McGraw-Hill como Outstanding Local Original. Fundamentos de Investigación, Metodología de Pesquisa, con 3 ediciones en portugués, Fundamento de Metodología de la Investigación, en una edición latinoamericana y española, Metodología de Investigación para Bachillerato, Marketing Electoral e Imagen de Gobierno en Funciones, con 3 ediciones, e Investigación y Conocimiento, todas obras publicadas por McGraw-Hill. Ha sido autor de 15 capítulos de libros. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales arbitradas e indizadas, como el Journal of Intercultural Relations, Revista Mexicana del Trabajo, Papeles de Población, Humanitas, Archivos Hispanoamericanos de Sexología, Contribuciones a las Ciencias Sociales, EUMED y European Journal of Science and Mathematics Education y Contaduría y Administración. Se ha desempeñado como director de cinematografía de la Secretaría de Gobernación, socio fundador de Comunicometría, consultores en investigación y comunicación, profesor del Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Oviedo y profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional. Ha asesorado a más de 200 empresas e instituciones públicas en Latinoamérica. En diciembre de 2016 recibió el Premio Nacional de Psicología, otorgado por la Federación Mexicana de Psicología, y la membresía honoraria de la Asociación Mundial de Investigadores. Recientemente se le otorgó en México la Medalla de la Excelencia Académica Raúl Nieto Boada.
Muy buenos días. Para mí es un honor estar en esta gran institución y por ello agradezco al rector José Alberto Nieto Rojas, a la vicerrectora general de esta gran institución, la doctora Claudia Rueda, y a la doctora Magdi de las Salas, directora de investigación, y a los organismos acreditadores por estar aquí, y a todos los colegas de Venezuela, de Colombia y por supuesto de este gran país que es Panamá por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar poniendo la presentación y a platicar de esto de la investigación. Queremos que sea un seminario muy participativo, interactivo, que me interrumpan cuantas veces crean que es necesario. Lo importante es que participemos todos. Es un grupo bastante grande y numeroso. Primero vamos a dar una visión general del panorama de la investigación desde una humilde perspectiva. Posteriormente vamos a hacer una comparación de esto que denominamos rutas de la investigación. Después vamos a entrar sobre todo en la parte mixta de la investigación con ejemplos reales de estudios que hemos hecho, que hemos dirigido, de tesis doctorales, en fin, haremos un ejercicio y iremos avanzando con todas las preguntas que tengan. Partimos de definir a la investigación como una serie de procesos, porque la investigación no es algo estático, es algo dinámico, es algo cambiante, es algo que se modifica, es algo que se vive, es algo que se experimenta y por lo tanto es un proceso continuo, no es algo estático, evoluciona. La investigación no nada más son etapas, sino es un devenir y realmente es un ciclo. Es un ciclo de procesos que son sistemáticos, que implica sistemático, que se hacen continuamente, que son críticos, reflexivos y que son empíricos sobre datos. Y déjenme decirles que todas las presentaciones se van a subir a una página web para que todos las puedan tener, ¿no? Y evitemos fotografías, las van a tener, todo el material que aquí se vea, lo van a tener. Si completan todo el ciclo, porque si nos abandonan, no. Bueno, si nos abandonan quiere decir que no están a gusto. Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Y yo creo que sería mejor que te sentaras, si no va a estar muy complicado. Bueno, y tenemos tres rutas que surgieron históricamente. Primero surgió la ruta cuantitativa, que la ruta cuantitativa, ¿para qué nos sirve o por qué se enfocó primero? Porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de cuantificar magnitudes, de analizar las causas de los fenómenos, y es así como surgió el que entonces se conocía en el siglo XVI, XVII, XVIII como el proceso de investigación científico, y ese proceso era un proceso relativamente lineal, que es el proceso cuantitativo, que comienza con una idea que va tomando forma, que deviene en un planteamiento del problema de investigación,
ese problema de investigación se revisa, se analiza y se busca lo que se ha investigado previamente, que es la revisión de la literatura. Después vemos qué nos revela la revisión de la literatura y en base en ello visualizamos si ese fenómeno, sea de salud, sea físico, sea astrofísico, sea psicológico, sea económico, qué tanto conocemos de ese fenómeno, si requiere de explorarse o ya se puede analizar en mayor profundidad, qué es el alcance del estudio. Después, cuando hay información previa, podemos hacer hipótesis. No todas las investigaciones cuantitativas necesitan o tienen hipótesis. Esas hipótesis contienen variables que deben ser medibles y se prueban a través de diseños de investigación en una muestra de datos que recolectamos, analizamos y elaboramos un reporte de resultados. Y ese es el proceso cuantitativo. Y fue el paradigma que dominó varios siglos. Pero, ¿qué sucedió? Que algunos fenómenos no podían ser estudiados con este enfoque cuantitativo. Por ejemplo, unos antropólogos y unas antropólogas llegaron a las islas de Samoa, Margaret Mead, por ejemplo, Franz Boas, y quisieron estudiar a las comunidades. ¿Y qué pasaba? Llegaban y ¿qué hacían? Trasládense ustedes a principios del siglo pasado, que llegaban ustedes a estudiar una comunidad de aborígenes, como les denominaban, samoanos. Ya existían test psicológicos desde finales del siglo XIX, ya existían pruebas estadísticas, el análisis de varianza es del siglo XIX. Pero, ¿de qué servían las pruebas? ¿Podían llegar Franz Boas o Margaret Mead y administrar las pruebas psicológicas a estas personas? No. ¿Por qué? Ni siquiera eran alfabetas, ni siquiera manejaban la lengua. ¿Cómo estudiarlos? Con el método cuantitativo, ¿podíamos hacer experimentos con ellos? Por supuesto que no. Y lo mismo en la salud, y lo mismo en las organizaciones. Ya había estudios de tiempos y movimientos, medición de la productividad desde el siglo XIX. Pero cuando quisieron estudiar a los trabajadores, sus patrones de conducta, lo que los motivaba en las fábricas de Estados Unidos, trasladémonos a Nueva York, a Filadelfia, a Pittsburgh, a principios del siglo XX. ¿Quiénes eran los que laboraban en esas fábricas? Personas de escasos niveles educativos. La mayoría de ellos eran analfabetas y migrantes. Migrantes europeos, italianos, suecos, polacos. Aquí había alguien que me acuerdo muy bien que le firmé el libro, de origen polaco, rusos, latinos, panameños. Pero ¿cuál es la condición normalmente del inmigrante? Que son los que salen de sus países porque no hay oportunidades, y normalmente son la gente
con nivel educativo más bajo, muchos de ellos analfabetas. Entonces, yo podía llegar y aplicar test psicológicos o de motivación a los trabajadores hindúes, rusos. Pues no. ¿Qué se requería? De otros métodos muy distintos, de la observación, ya ni siquiera de la entrevista, porque hablaban otro idioma. ¿Cómo hacer un estudio en una fábrica de Pittsburgh donde había hindúes analfabetas, donde se manejaban 40 o 50 idiomas diferentes? Pues observando. Y es cuando Margaret Mead, al estudiar, o los investigadores de la Escuela de Chicago en la administración, se dan cuenta que necesitan otros métodos porque el fenómeno es distinto, y es cuando empieza a surgir el enfoque cualitativo. ¿Y por qué surge? Por necesidad. Y es otro enfoque diferente, con una lógica distinta. Y al principio se rechaza. Y durante muchos años se rechaza, se considera pseudociencia, se considera que no es científico. ¿De dónde salió que no es científico el método cualitativo? Fue más bien una discusión ideológica que se dio sobre todo en las ciencias sociales, de que un método era superior a otro, y lo que no era este paradigma de idea, planteamiento, recolección de datos, que es el camino o ruta cuantitativa, no era científico y no servía. Pero entonces, ¿cómo estudiar ciertos fenómenos? ¿Cómo entender en la salud la problemática de las personas? Se requería otro método, y fue que surgió el método cualitativo por necesidad, y se fue posicionando, pero tardó muchos años en ser aceptado. Y otro gran error es que se le asoció con ciencias y métodos de investigación. Se decía, las ciencias físicas, ¿por qué método tienen que aplicar? El método cuantitativo. Y las ciencias humanas, el método cualitativo. Y que en la ingeniería el método cualitativo no se puede aplicar. La esencia del método cualitativo, ¿cuál es? Encontrar patrones. Si alguien ha hecho investigación cualitativa, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos patrones en una serie de datos, datos que son narrativos, visuales, datos verbales, datos escritos, y buscamos patrones o categorías. ¿Qué hace un astrofísico cuando estudia el universo? ¿Cómo se descubrieron los famosos hoyos negros, que hoy sabemos que no son hoyos, que no son negros, que tienen luz, que no destruyen sino construyen las estrellas? Sí saben eso, ¿no? Las fábricas de estrellas son los hoyos negros. Hace 3 años hacia atrás eran vistos como centros de destrucción del universo. Hoy nuestra visión es totalmente opuesta. Hoy sabemos que las estrellas se fabricaron, y por lo tanto que el hoyo negro cumplió una función para crear esto que vemos alrededor, que son fuentes de vida, no de destrucción. Y los cuásares, todos esos descubrimientos
que hacen los astrofísicos, ¿qué método utilizan? El método cualitativo. Observan, proceden exactamente con la lógica inductiva cualitativa. Observan en el cielo con aparatos cuantitativos, por supuesto, que miden luz, intensidad, pero ellos observan un fenómeno, un cuásar, una estrella, una explosión, rayos de determinado tipo, y les llama la atención y dicen, ¿qué es eso? Y empiezan a buscar si hay otro igual. Lo encuentran y los comparan. ¿En qué son similares? ¿En qué son distintos? ¿Se pueden agrupar en una categoría común? Sí, no. Sí se pueden agrupar. Son entonces estrellas, son cuásares y se fueron creando. Esa es la esencia de la investigación cualitativa. El astrónomo, el astrofísico utiliza la lógica cualitativa. Qué curioso, ¿no? Y en ciencias sociales, en la administración, en la salud, durante muchos años se despreciaba este enfoque. ¿Cómo que encontrar categorías? Eso no es científico. Entonces, los astrofísicos, Albert Einstein, su lógica, ¿cuál era? Aunque utilizara las matemáticas, su lógica era cualitativa. Encuentro algo y busco qué patrón. Y es lo que hacemos en la investigación cualitativa. Más adelante vamos a profundizar un poquito. Sé que ya conocen de investigación cualitativa, pero vamos a ir afinando algunas cuestiones. Y es un proceso, bueno, surgió como alternativa. Podemos pasar a la siguiente. El proceso cualitativo sí es distinto y tiene una lógica diferente al cuantitativo. En el cuantitativo planteamos un problema de estudio delimitado, acotado. Entre más preciso, acotado sea, tiene mayor calidad. Es un parámetro de... En un estudio cuantitativo tenemos que enfocar en un objeto lo más delimitado posible. Ciertas causas, ciertas variables, su relación con otras variables. Entre más exacto es mucho mejor. Y vamos revisando lo que se ha estudiado sobre ese fenómeno, que es la teoría, y de ahí derivamos hipótesis que se van a probar si son o no ciertas. Pasamos a la siguiente. Las hipótesis se someten a prueba utilizando ciertos diseños, ¿sí?, a través de datos numéricos, es decir, vamos fragmentando el análisis y vamos construyendo hasta que llegamos a una interpretación, que la interpretación o resultado en el enfoque cuantitativo es una explicación de cómo nuestros datos, nuestros resultados encontrados encajan en el conocimiento disponible. Y ese es el enfoque cuantitativo. Pero el enfoque o proceso cualitativo tiene una lógica diferente. Comienza también con una idea, se plantea un problema de investigación, pero no es tan exacto, y después necesitamos observar el fenómeno estudiado, verlo, en ocasiones vivirlo, analizarlo, y después vamos al mismo tiempo concibiendo el diseño de investigación, eligiendo la muestra, empezamos a analizar, a recolectar datos y analizarlos,
cambiamos la muestra, vemos si es pertinente, si reajustamos el diseño, recolectamos más datos, analizamos, es decir, diseño, muestreo, recolección y análisis se dan de manera simultánea, se dan de manera iterativa, del dato al análisis, al nuevo dato, al análisis, y vamos descubriendo patrones, ¿sí? Y en ello la literatura también juega un rol importante, ¿sí? En el proceso cualitativo, en lugar de formular una teoría o buscar una teoría y luego voltear al mundo empírico para ver si los datos apoyan o no la teoría, comenzamos examinando los hechos y vamos construyendo una teoría que sea consistente con lo que vemos que está ocurriendo, ¿sí? Vamos construyendo la teoría, por eso hablamos de teoría fundamentada en los datos o enraizada en los datos, y planteamos un problema, pero no seguimos una ruta definida. El contexto nos lo va mediatizando, ¿sí? Los métodos de recolección de datos no son estandarizados al inicio, porque planteamos, por ejemplo, una guía de entrevista, una guía de observación, y vemos si es capaz de registrar los datos que nosotros necesitamos, ¿sí? Y vamos, si es apropiada, la vamos refinando hasta que llegamos ya a una herramienta que ya utilizamos para recolectar los datos, pero no es estandarizada. En cambio, y esto lo iremos comparando más adelante cuando revisemos los 3 grandes enfoques o rutas en las diferentes etapas. Y también nos interesan cuestiones emocionales, nos interesan las interacciones en el proceso cualitativo, ¿sí? Y vamos recolectando diferentes información, etcétera. Sí, el proceso de indagación es muy flexible, nos movemos entre recolección, interpretación, más datos, interpretación, etcétera, y vamos reconstruyendo la realidad. Y así comenzó el siglo XX con un enfoque consolidado que llevaba 3 siglos, que era el enfoque cuantitativo. Surgió a principios del siglo XX el enfoque cualitativo. Como no era estandarizado, mucha gente lo rechazó en algunas ciencias, pero se fue consolidando porque vimos que era pertinente o el más pertinente para ciertos fenómenos, y al terminar el siglo también se consolidó. Pero, y aquí me voy a detener un momento. ¿Cómo veíamos antes a la investigación? Hasta hace 10 años. Y me dicen si es o no cierto. Y muchos nos formamos así. Veíamos a la investigación del siguiente modo. Primero es el paradigma en lo que creo. Creo que la realidad se construye, creo en el constructivismo, o creo que la realidad es objetiva y yo la capto, y si logro captarla, pruebo mis hipótesis, ¿sí? Y entonces creo en el paradigma positivista o pospositivista. Entonces, primero el paradigma, luego el enfoque cuantitativo, cualitativo. Si yo creo en el constructivismo, la teoría crítica, el método cualitativo. Si creo en el positivismo, el pospositivismo, el método cuantitativo. Y después viene el diseño,
y el planteamiento del problema y la investigación. Así o no se veía la investigación. Y lo que hemos venido diciendo en estos últimos 3 o 4 años es que hay que romper con este esquema, con este paradigma. Es decir, nosotros insistimos, y pueden estar o no de acuerdo, es nuestra propuesta o ha sido nuestra propuesta, que se llama la propuesta pragmática. Nosotros decimos, no, la secuencia no es así. Primero es el planteamiento del problema, el contexto. Luego, el enfoque apropiado. No sé si me explique. Esta es nuestra primera premisa. No es el paradigma ni la epistemología, sino primero es el fenómeno. Y hay fenómenos que requerirán ser abordados cuantitativamente y hay otros fenómenos que requerirán estudiarse cualitativamente, y la mezcla. Y nosotros hacemos un símil, ayer lo platicábamos en una entrevista para la universidad, nuestra universidad anfitriona, lo siguiente, que nosotros vemos a la investigación haciendo un paralelo con las tareas domésticas, sí, dependiendo de la necesidad es el enfoque. Si ustedes van a colgar un cuadro en sus casas, ¿qué requieren? Un clavo. Bueno, alguien me va a decir la pared, obviamente, pero un clavo y un martillo. Si la pared está muy gruesa, un taquete y un taladro. ¿Sí? Me dicen si digo alguna palabra, porque hay países donde de repente ciertas cosas tienen otro significado. Un martillo y un clavo. Y ya, en la pared coloco el clavo, uso el martillo y coloco. ¿Necesito algo más? No. Una mujer, siempre necesito una mujer, pero bueno, sí, de acuerdo, una mujer que diga dónde va el cuadro. Bueno, está bien, sí, cualitativo. Bueno, entonces, pero si la tarea es otra, la tarea doméstica responde a otra necesidad, por ejemplo, que la mesa de nuestro comedor está rasposa, sí, lastima, la madera es de madera, y ¿me sirven el martillo y el clavo? No resuelven mi problema. ¿Qué necesito? Una lima, una lija o una pulidora, ¿no? Para trabajarlo, ponerla bien, si acaso barniz, ¿no? Y ya queda bien. ¿Por qué no utilizo el martillo y el clavo? No tiene ningún sentido, a menos que quiera rayarla, ¿no? Dañarla peor. Pero si la necesidad es otra, por ejemplo, se descompuso en el baño la tubería, ¿me sirve el martillo, el clavo, la lija o lima? Necesito para embonar una llave inglesa, una llave perico o llave perica, ¿no? ¿Cómo les dicen aquí en Panamá? Igual. Sí, porque en un país de América del Sur tiene otro significado.
lo de Perica. Pero no aquí, qué bueno. Y si mi necesidad es otra, tengo que cambiar un foco, tengo que arreglar una ventana. Es decir, dependiendo del problema, es el método que utilizo. Y es lo que nosotros venimos diciendo. Querer forzar a que todo sea el método cuantitativo equivale a querer resolver todos los problemas en el hogar con el martillo y el clavo. ¿Sí? Depende el problema. A veces sí esta herramienta, a veces la otra, a veces necesito de varias herramientas. ¿Sí? Depende, todo depende de las necesidades, ¿no? Por lo tanto, a veces será más conveniente la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa. La ruta cuantitativa lleva una secuencia y no me puedo brincar etapas. O sea, no puedo, para analizar los datos, primero debo de terminar de recolectarlos. Para recolectarlos tengo que establecer la muestra, la unidad de muestreo y de análisis. Y para ello necesito el diseño y para esto necesito tener planteado el problema. Pero en la ruta cualitativa es distinta. Sabemos dónde empezamos, pero los acontecimientos, la evolución del planteamiento de la situación nos puede ir modificando. La ruta cuantitativa equivaldría a usar Google Maps. ¿Sí? Todo el mundo ha usado Google Maps alguna vez. Me marca la ruta. Y la ruta cualitativa sería como usar Waze. ¿Sí me explico por qué? Porque me dice, vete por aquí. En ese momento cambian las circunstancias, las personas dicen otras cosas, se requiere, hay que volver a reenfocar la ruta. Google Maps es el método cuantitativo, Waze opera con la lógica cualitativa. Finalmente, de eso se trata, de llegar al lugar de destino, que en la investigación es responder a las preguntas de investigación. Pero yo puedo seguir una ruta u otra. ¿Cuál? ¿Qué es mejor, Waze o Google Maps? Los dos. A veces me es más útil uno y a veces el otro, porque también Waze de repente me puede desconcertar y después volverse, entre comillas, loco. Se vuelve uno, no el programa. Pero el programa se altera tanto que nos puede mandar por un lugar que no se había detectado. Una calle cerrada, por ejemplo. Entonces, y estábamos en eso cuando nos damos cuenta entonces que los fenómenos no son ni algunos fenómenos no son ni puramente cuantitativos ni puramente cualitativos. Algunos, otros más, otros menos. Y es cuando proponemos la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo y surge el enfoque mixto. Lo platicaba con la doctora Magdi Salas. El enfoque mixto lo propusimos hace más de 30 años en un congreso en Venezuela, en la Universidad de Carabobo. Era un auditorio más o menos como el doble de los que estamos hoy. Empecé yo a hablar de la posibilidad de combinar
los enfoques cuantitativo y cualitativo. Espero que no me pase hoy lo mismo. A los 5 minutos que estaba yo hablando, ya se había salido la mitad. A los 25 minutos, el 80%. A la media hora ya nada más quedaban los que me habían invitado, que no se iban por pena ajena, por solidaridad, pues, y con una cara, me veían con una cara como diciendo, ¿en qué momento se nos ocurrió invitar a este loco? Sí, la gente decía, este tipo está, ¿cómo que combinar cuantitativo y ¿a quién se le ocurre eso? Si no se puede, si vienen de paradigmas diferentes, tú no puedes combinar la lógica deductiva, cuantitativa de la teoría al hecho con la lógica inductiva del hecho a la teoría. Eso no se puede. Es como el aceite y el agua, me decían, y yo les contestaba, pues yo lo hago en la práctica. Tengo una empresa de investigación de mercados y lo hago. De repente hago grupos de enfoque y hago encuestas, mediciones del consumidor, veo estadísticas de ventas por zonas y hago entrevistas y al final integro todo y obtengo pronósticos de mercado exitosos. No, pero es que epistemológicamente, pues con todo respeto para la epistemología, yo en la realidad lo puedo hacer. A mí me dicen que no puedo cruzar ese camino, pero cada vez que lo cruzo resuelvo problemas. ¿Por qué no? No, es que es anti. Y todavía hay gente que dice, no, es que, ¿qué es eso? ¿Cómo que mixto? ¿Cómo que cuanti y quali? Eso no se puede. Yo decía, pues yo se puede hacer. Y en estudios de medicina, con mi padre, que es uno de los fundadores de la epidemiología en México, se hacían estudios clínicos aleatorizados, médicos que son el estándar, el gold de meta y el gold de oro de la medicina, sobre los cuales se sostuvo la experimentación en medicina, en los ensayos de grupo de control, no administración del medicamento o no tratamiento, los otros también los comparo y ya. Y yo decía, pues se puede entrevistar para ver otros aspectos que no te va a detectar el experimento, porque el experimento, el ensayo clínico aleatorizado, ¿tenemos aquí algún médico? ¿Algún investigador médico? Ustedes me van a decir si sí o si no. En el ensayo clínico aleatorizado, yo lo que obtengo es cómo ese grupo en promedio funciona el medicamento o el tratamiento. Y puedo hacer un análisis de la evolución de cada paciente. Su creatinina, su ácido úrico, sus defensas, sus glóbulos blancos, lo que yo esté analizando o midiendo. ¿Sí? Pero, ¿cómo se está sintiendo al medicamento? Al tratamiento, ¿cómo se está adaptando? ¿Está modificando su vida laboral? ¿Eso cómo lo detecto? O sea, a lo mejor una prueba proyectiva, pues sí, pero entrevistando, ¿qué pasa? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué percibes? Todo eso es mixto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo que no se puede mezclar lo cuanti y lo quali? ¿De dónde? Y créanme, y algunos de ustedes, profesores de mi generación, colegas que anden en los 50, en los 60 años, recordarán que, sobre todo en las ciencias sociales, se decía, ¿cómo que cualitativo? ¿Qué es eso? Y mixto. Uy.
rechazaban tesis mixtas. Los jóvenes no lo quieren creer, pero así pasaba. Y cuando propusimos el enfoque mixto, lo mismo en Colombia que en Argentina, que en Chile, que en México, decían: estás loco. Hoy, afortunadamente, se dio el síndrome, yo lo llamo el síndrome de Maximiliano. Maximiliano fue un emperador de la Casa Habsburgo austriaco que llegó a México y conquistó, y lo veían como extranjero, y si él lo decía era cierto. Como muchas veces nos pasa, dice uno algo en su propio, nadie es profeta en su tierra, y no le hacen caso. Llega el asesor extranjero norteamericano y le cree. Afortunadamente, varios autores años después en Estados Unidos, John Creswell, Ted Tashakori, etcétera, empezaron a hablar de los métodos mixtos 5 o 6 años después, y eso ayudó. Y hoy en día, hace todavía 5 años, decía yo que los métodos mixtos eran el futuro de la investigación. Hoy digo, ya es el presente, porque hay muchas revistas, porque ya todo el mundo en América Latina habla de métodos mixtos. Eso me hace muy feliz, porque digo, bueno, pues no estaba tan loco, ¿verdad? Estoy medio loco, pero no completamente loco. Y curiosamente, en esa universidad donde se salieron muchas gentes, ahora me van a dar un doctorado honoris causa, y para mí fue muy justo. Dije, bueno, el loco ahí salió más o menos del atolladero, ¿no?, en el que me metí por andar de hablador. Entonces, el enfoque mixto, que ya es una realidad. Lo que trato, sintetizando esta parte, es que es el problema de investigación, el rey o la reina, como lo quieran ver, del proceso. En base al problema de investigación, al contexto, a los recursos, es el método que elijo. A veces el método esencial, cuando trato de comprender emociones, sentimientos, es cualitativo. Cuando trato yo de medir magnitudes, analizar linealidad, es cuantitativo. Y a veces requiero de métodos lineales y no lineales dentro del enfoque cuantitativo, y en otras de mezclar en mayor o menor medida la parte mixta, ¿sí? Y es la propuesta que hemos venido haciendo en las últimas. Podemos pasar a la siguiente. Porque nosotros le hemos denominado el matrimonio cuantitativo cualitativo. ¿Por qué? ¿Quién está casado o vive en una relación? O ya el concepto no es nada más de los matrimonios. ¿Quién tiene una relación de pareja? ¿Les da pena? ¿Tan pocos? ¿Quiénes tienen nada? Que estuvieran aquí sus parejas, ¿eh? Si no es pecado. Veo que, si, por ejemplo, esta podría ser una medición del grado de satisfacción que tienen con sus parejas. Conductual, ¿no? Entonces, bueno, entonces, precisamente así es el matrimonio o la relación de pareja. Todo es perfecto, ¿verdad? Nunca hay problemas, ¿no? No hay conflictos. No el típico
que sigue pasando, sigue siendo un estereotipo bastante válido, ¿no? Que va la pareja, el hombre va manejando, ya se perdió al lugar donde van, ¿y qué es lo que le dice? En el caso de una pareja heterosexual, el hombre va manejando y va la esposa, la amante o como quieran verlo, o la novia o la amiga, etcétera. La amiga con o sin derechos, según como lo vean, según la tipología que utilicen, ¿no? Entonces, ¿qué le dice la mujer? Pregunta, claro. Pregunta, pues pregunta. ¿Ya te perdiste? Pregunta. ¿Y qué hace el hombre normalmente? No reconoce que está perdido, que no tiene ni idea, que ya no sabe nada. ¿Cierto o no? Ah, no, pero hay que consolidar el rol, ¿no? Masculino de hombre. ¿Cuál es tu prisa? Pues si todavía vamos a tiempo, ya llevan media hora. ¿Cuál es tu prisa? ¿Por qué quieres llegar ya? ¿Cuál es la...? No, ya sé a dónde vamos, nada más que algunos reconocen que se medio perdieron. Nadie dice estoy totalmente perdido, desorientado. Ahorita llegamos. ¿Cuál es la prisa? ¿Y qué le dice la mujer? Pregunta, mi amor. Y no pregunta hasta que... Así es la relación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. En ocasiones coinciden, en ocasiones los resultados son similares, en ocasiones se complementan, en otras ocasiones hay diferencias y es donde el investigador tiene que analizarlo a profundidad, porque hay una cuestión: ¿cuándo es el enfoque mixto el pertinente en cierto tipo de realidades? Y yo les preguntaría, ¿el tiempo es algo objetivo o subjetivo? Objetivo, se puede medir, cronos, el tiempo cronos me refiero, se puede medir, ¿no? Totalmente objetivo. ¿Estarán de acuerdo? Pues no. El tiempo, sí saben ustedes que en un objeto gigantesco como un gran edificio, como hay muchos en Panamá, el tiempo medido afuera del edificio y adentro pasa por microsegundos diferentes. ¿No lo sabían? ¿Nadie? Yo lo vi en un reportaje de National Geographic. No, y cuando alguien va al espacio, esto sí lo sabe la mayoría, el tiempo transcurre diferente. 100 años en el espacio son diferentes. 50 años al espacio, va a regresar y aquí la gente va a estar mucho mayor y él casi, el tiempo transcurrió diferente. ¿Cierto o no cierto? Esto sí es del saber popular, ¿no? Entonces, ¿dónde está la objetividad del tiempo? No hablo de la percepción del tiempo, que esa es otro asunto más perceptual. Imagínense en el Mundial de Rusia, que está Panamá, logra pasar una fase, o Colombia, y le toca jugar. ¿Por qué México no va a pasar? Así es que no lo pongo de ejemplo. Va a ser un desastre. Bueno, o Colombia y están jugando contra Argentina. No sé si en el cruce sea esto posible, pero vamos a suponer que está Colombia o está Venezuela o está Panamá contra Argentina y va ganando Panamá 1-0. Faltan 3 minutos y está Messi hecho una furia, jugando
a su máximo nivel, está toda la selección argentina encima de Panamá. Esos minutos restantes les van a durar, cada minuto va a ser como eterno. Y en cambio, a los argentinos, eso es, ahí no hablamos del tiempo crono, sino de la percepción del tiempo. Transcurre distinto. Y si ustedes les preguntan objetivamente, ¿este minuto fue un minuto? Ustedes dicen, no, fueron 10 minutos. Y al argentino fueron 10 segundos. ¿Por qué tanta diferencia? Entonces, ¿dónde está que el tiempo es 100% objetivo? Bueno, hay otros fenómenos. La presión arterial, ¿es algo objetivo o subjetivo? Se mide a través del baumanómetro u otro esfingonómetro, exactamente, pero la lectura de presión arterial de un bebé, un joven de 14, 15 años, una persona joven como ustedes de 35, 40 años, aquí veo muchas profesoras de 30, 35 años, vean nada más, ¿sí? Y una persona de 60, 70 años, de 80 años, ¿la lectura de presión arterial es igual? No, definitivamente no. Para una persona mayor de 80 años, 135, 130, 135 es un valor muy aceptable. Para un bebé es altísima. Entonces, y no es lo mismo la presión arterial al nivel del mar, como aquí en la ciudad de Panamá, que en una ciudad, por ejemplo, Cusco a 3.300 metros, La Paz, Bolivia a 3.800, y no es lo mismo vivir con esa presión toda la vida. Entonces, ¿dónde quedó la objetividad de la presión arterial? La luz es algo objetivo, subjetivo. Aparentemente es objetivo, pero ¿por qué la luz no la vemos tal cual es? Es algo que hemos ido aprendiendo, que muchos fenómenos tienen una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. ¿Sí me explico? Las universidades, cualquier universidad, ¿sí? UMESIT o cualquier otra, es algo objetivo, subjetivo. Tiene un componente objetivo, yo la puedo ver, puedo tocar sus paredes, ¿no? Puedo decir cuántos profesores la integran, cuántos alumnos. Eso es objetivo, la podría hasta pesar, ¿no? Como aquella investigación que, ¿se acuerdan? La de National Geographic, que pesó cuánto pesa cada continente, cuánto pesa el mundo con todas sus estructuras, etcétera. Pero ¿qué no tiene una dimensión subjetiva? Claro que sí. En las universidades se dan relaciones de amistad, de odio, sentimientos de aprecio, de envidia, etcétera. Eso es subjetivo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La universidad es algo objetivo o es algo subjetivo? De los dos, tiene una parte de cada uno. Y por eso digo que la investigación depende del planteamiento del problema y depende de cómo la queramos enfocar. Y hay varias posturas. Si nos brincamos, la pasamos unas diapositivas, porque hoy está la postura pragmática,
que es la que acepta cualquier posibilidad. ¿Y de qué depende de que un estudio deba de ser cuantitativo, cualitativo o mixto? Del planteamiento del problema, del contexto, del tipo de fenómeno que estoy estudiando, y estar abierto a todas las posibilidades. ¿Sí? Porque creemos en la pluralidad metodológica y que es no el investigador, no las creencias del investigador las que deben definir el enfoque a seguir, sino las circunstancias, el tipo de fenómeno, el interés, por supuesto, del investigador, de cómo él plantea su problema. Finalmente, el investigador sigue planteando el problema de acuerdo a lo que le interesa. ¿Qué quieres averiguar? ¿Qué necesitas estudiar? ¿Cómo quieres abordarlo? Esa es la elección del investigador. Pero no cerrarse a un solo enfoque, sino aceptar esta pluralidad, la coincidencia, la convergencia de los métodos, la multimodal. Y es así como surgieron los métodos mixtos, igual que el enfoque cualitativo, por necesidad, porque hay ciertos fenómenos como las universidades, como otros, que requieren de la mezcla de los métodos, ¿no? ¿Sí? ¿En qué consisten los métodos mixtos? Los métodos mixtos representan la integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. ¿Pero qué requieren? Requieren de recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos. Pero no solo recolectar y analizar. Si yo hago un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo del mismo fenómeno, no estoy en los métodos mixtos. Estoy aplicando un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se requiere de algo más, de la mezcla, de la unión de ambos métodos, de confrontar datos, de comparar, de contrastar, de transformar datos cuantitativos en datos cualitativos. Esto lo vamos a ver mañana y nosotros le hemos denominado cuantificación. A datos cualitativos considerarlos o transformarlos en datos cuantitativos. Vamos a ver mañana la propuesta, porque la idea es que salgan con herramientas concretas, no nos quedemos únicamente en definiciones, ¿sí? Y que sean integrados y que podemos conservar las estructuras originales de los enfoques cuantitativo o cualitativo, o podemos alterarlos, modificarlos. Finalmente, ¿para qué? Finalmente, ¿para qué? ¿Qué es lo importante en la investigación? Responder a las preguntas de investigación, entender el fenómeno, resolver una situación, lo que comentábamos en la plática de ayer. Finalmente, la investigación se hace para algo: resolver un problema de conocimiento, aportar una nueva tecnología, resolver una situación social delicada, complicada. La investigación tiene que servir para algo, ¿sí? Y creamos metainferencias, como les hemos denominado, que es conjuntar las inferencias cuantitativas y cualitativas e integrarlas, ¿no? Porque el espectro tampoco se trata de categorías dicotómicas. Este estudio o es puramente cuantitativo o es puramente cualitativo. Esto es un continuo. Puede tener mayor énfasis cuantitativo o mayor énfasis cualitativo,
o el mismo estatus o el mismo énfasis, y ahí me voy moviendo, ¿no? Puede tener mayor preponderancia o no, y puedo tener diferentes funciones, que esto de las funciones es la justificación para utilizar los métodos mixtos. A veces lo que busco es complementar las deficiencias de un método con las fortalezas o virtudes del otro método. Por ejemplo, un dato cualitativo, ahorita vamos a ver un ejemplo antes de tomar un breve receso. Sí, a veces buscamos, por ejemplo, profundizar en comportamientos en base a ciertos pronósticos. En la educación ocurre mucho. Un examen o una prueba me indica aprovechamiento y puedo medir qué tan motivado está el estudiante, pero si quiero analizar cómo transforma ese curso o esa experiencia de aprendizaje la vida del estudiante, pues necesito de entrevistarlo en profundidad. Y ahí es donde se potencia la parte cuantitativa con la parte cualitativa. O lo que les decía en el ejemplo médico, a veces lo que busco es desarrollar instrumentos cuantitativos en base a la parte cualitativa, ¿sí? Hay diferentes funciones. A veces contextualizar un dato cuantitativo con algo cualitativo, ¿sí? Y nos quedamos aquí para ver un ejemplo general de un estudio